La tormenta llegó sin previo aviso, como si el cielo hubiera decidido tomar su furia de un momento a otro. En cuestión de segundos, todo cambió. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad inquietante, y el viento, primero suave, se transformó en un rugido feroz que sacudió las ventanas y las puertas. Los truenos comenzaron a retumbar en el horizonte, como una voz del cielo que gritaba con una furia incontrolable. Cada relámpago parecía dividir la oscuridad en dos, iluminando brevemente el mundo, solo para devolverlo a la más absoluta penumbra en el siguiente segundo. La lluvia cayó con tal fuerza que el sonido se hacía casi ensordecedor, como si el cielo entero cayera sobre nosotros. Sin embargo, aunque todo esto estaba ocurriendo fuera, lo que realmente me heló la sangre no vino del viento ni de la lluvia. Lo que más se sentía, lo que retumbaba en mi pecho, era algo que venía de dentro de la casa. Algo que no podía ver, pero que podía sentir. El sonido de pasos. Y no eran pasos comunes. No eran los pasos de una persona caminando lentamente por el pasillo, ni los de alguien arrastrándose en la oscuridad. Eran pasos pesados, fuertes, como si alguien estuviera caminando sobre el techo, golpeando con fuerza, casi como si estuviera buscando algo, o a alguien. Cerré los ojos, pero no pude dejar de oírlos. Mis manos cubrían mis oídos, apretando con toda la fuerza que podía, pero aún así el sonido se filtraba entre mis dedos, como si no hubiera manera de evitarlo. Pensé que solo estaba asustado, que era producto de la tormenta, de los truenos, del miedo que se apoderaba de mí al estar solo en medio de la noche. Pero no. Las pisadas seguían. No eran sutiles, no eran fugaces. Eran pisadas fuertes, con la intención de ser escuchadas, de ser sentidas, y su fuerza me dejaba paralizado, inmóvil, con el corazón latiendo desbocado. No podía escapar. Ahí estaban, caminando sobre nuestro techo, saltando de un lado a otro, haciendo temblar las paredes, haciendo que la lluvia y el viento parecieran nada comparado con la intensidad de esos pasos. No era una sola figura, no eran solo unos cuantos pasos. Eran dos, y parecían estar buscando entrar. Se escuchaban en todas partes, como si las criaturas estuvieran rodeando nuestra casa, tratando de encontrar una forma de penetrar, de llegar hasta nosotros. No sabía qué hacer, no sabía a quién recurrir, y lo peor de todo, no podía ver nada, no podía entender lo que estaba sucediendo. Mis ojos estaban cerrados con fuerza, mis oídos tapados, pero aún podía oírlas, las podía sentir, ahí afuera, como si la tormenta no fuera suficiente para cubrir el ruido de sus pasos. Como si todo en la noche hubiera sido diseñado para alertarnos, para advertirnos de lo que estaba por venir. Repetí una y otra vez las oraciones que mi madre me había enseñado, esas oraciones que de niño había recitado sin pensar, sin entender su verdadero significado, sin saber que alguna vez me servirían para algo tan terrible. Recuerdo cómo mi cuerpo se sentía inmóvil, entumecido, como si el miedo me hubiera atrapado en un lazo del que no podía escapar. Intentaba pensar, intentar entender, pero no podía. No podía hacer nada más que esperar, más allá del miedo, más allá de la confusión, solo podía esperar a que aquello terminara, a que la tormenta cesara, a que los pasos sobre el techo se detuvieran, y a que todo volviera a la normalidad. Pero la normalidad ya no existía. Esa noche lo cambiaría todo. Mi mente no podía dejar de correr, repitiendo una y otra vez lo que había escuchado, lo que sentía. Me preguntaba si acaso algo tan aterrador podría ser real. Pero sabía que no era producto de mi imaginación, no podía serlo. Las pisadas eran demasiado fuertes, demasiado claras para ser una ilusión. Me acurruqué en el rincón de mi habitación, con las manos aún sobre los oídos, sin poder dejar de temblar. Cada ráfaga de viento, cada trueno, parecía hacerse más intenso, más aterrador. El sonido de la tormenta era ahora una especie de eco lejano, opacado por la fuerza de esos pasos que resonaban desde el techo. La casa estaba en silencio, salvo por ese estruendo, por ese golpeteo ensordecedor. Cerré los ojos con más fuerza, como si al hacerlo pudiera evitar lo que estaba ocurriendo.
pero no podía. El miedo me estaba consumiendo, y mi corazón latía más rápido que nunca, como si quisiera escapar de mi pecho. Intenté pedirle a Dios que me ayudara, que me protegiera, pero las palabras se quedaban atascadas en mi garganta, como si no pudiera hacer nada para detener lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando escuché la voz de mi madre, distante, débil y llena de desesperación. «Rápido. Ayúdenme a asegurar la puerta». Me levanté como pude, mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar, pero algo dentro de mí me decía que debía moverme. Salí al pasillo y vi a mi madre, pálida, con los ojos llenos de terror, tratando de cerrar la puerta de entrada con todas sus fuerzas. Mi hermano mayor estaba allí también, martillo en mano, clavando las tablas que habíamos usado para reforzar la ventana. Vi en sus rostros el mismo miedo que sentía yo, un miedo que no se podía ignorar, que no se podía negar. Sabíamos que algo terrible se estaba desatando, pero ninguno de nosotros entendía lo que estaba sucediendo. Mi madre, con su rostro demacrado por el miedo, me miró y me abrazó con fuerza. Me susurró al oído, tratando de tranquilizarme, pero ni ella misma lo estaba logrando. «Todo estará bien, hijo, solo quédate cerca de nosotros. No dejes de rezar». Pero yo sabía que no podía quedarme quieto, no podía hacer nada más que esperar y rezar, como si eso pudiera detener lo que estaba ocurriendo afuera, sobre nuestro techo. El sonido de la tormenta era casi insoportable, y la lluvia se estrellaba contra las ventanas con tal furia que parecía que el techo de la casa iba a derrumbarse en cualquier momento. Los truenos retumbaban como si el cielo estuviera a punto de estallar, y la casa entera temblaba con cada relámpago. Pero lo peor de todo era el sonido constante de los pasos que se acercaban cada vez más, que golpeaban con tal fuerza que parecían ser los pasos de algo mucho más grande que nosotros. Algo que no era humano. Mi padre no estaba allí. Él había salido minutos antes, armado solo con su escopeta de caza y un crucifijo, decidido a enfrentarse a lo que fuera que estuviera rondando por el pueblo. Todos sabíamos que las leyendas de las brujas no eran solo historias contadas para asustarnos. Había algo en el aire esa noche, algo que nos decía que aquello no era un simple mito. Mi padre había salido a enfrentar el peligro, a protegernos a toda costa, pero en mi corazón sabía que lo que estaba enfrentando era algo mucho más oscuro, mucho más peligroso de lo que jamás habíamos imaginado. Las horas parecían eternas. Los ruidos fuera de la casa no cesaban y la tormenta no daba tregua. Cada minuto que pasaba sentía como si el miedo me aplastara, como si no pudiera respirar. Pero algo en mi interior me decía que debía mantenerme firme, que debía estar listo para lo que fuera que viniera. Sin embargo, el miedo seguía creciendo, como una sombra oscura que me envolvía. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era esto la maldición de las brujas? ¿O había algo más detrás de todo esto? La respuesta llegó más tarde esa noche, cuando lo inesperado ocurrió. Las pisadas en el techo cesaron. Hubo un silencio profundo, un silencio que fue aún más aterrador que los ruidos previos. Me levanté de mi rincón, intentando entender lo que sucedía. De repente, escuché los gritos de mi madre, y luego, la terrible voz de mi padre llamándonos desde el exterior, en medio de la tormenta. «Rápido. Entren, todos dentro». Nos apresuramos a correr hacia la puerta, sin darnos cuenta de lo que estaba sucediendo. Al abrirla, vi a mi padre, empapado por la lluvia, con mi hermano pequeño en brazos. Estaba vivo. Estaba allí con nosotros. Pero había algo en su rostro, algo en su mirada, que no pude entender en ese momento. Solo sabía que estábamos a salvo, pero las cicatrices de esa noche no se irían nunca. Esa Navidad, todo cambió para siempre. Ya no veía a las brujas como simples historias de terror. Había visto algo mucho más real y oscuro esa noche. Algo que nunca podría olvidar. Las brujas existían. Y sabían cómo entrar, cómo acechar. Sabían cómo entrar en nuestros hogares, en nuestros corazones, y devorarnos por completo si no teníamos cuidado.
Desde entonces, cada vez que la tormenta llega, no puedo evitar recordar esos pasos. La Navidad ya no fue la misma para nosotros. Cada rincón de la casa, cada sombra que se movía, cada viento fuerte que azotaba las ventanas, me recordaba aquella noche. El miedo había dejado su marca, y aunque tratamos de seguir adelante, de retomar nuestras vidas como si nada hubiera pasado, la verdad es que algo dentro de nosotros había cambiado para siempre. El pueblo, por su parte, también cambió. Nadie volvía a hablar de las brujas como lo hacían antes. Las historias se esfumaron, pero el miedo persistió. A partir de aquella noche, muchos comenzaron a reforzar sus puertas y ventanas cada vez que la tormenta se desataba, como si esperaran lo peor, como si la pesadilla pudiera volver en cualquier momento. Algunos abandonaron sus casas por unos días, otros se refugiaron en grupos, buscando protección en números, como si la presencia de las brujas pudiera ser detenida por la seguridad de la comunidad. Pero lo que más me inquietaba era que nunca volvimos a escuchar de las brujas, al menos no en nuestra calle, no de forma directa. Los rumores siguieron, como siempre, pero nadie pudo confirmar lo que había sucedido en esa casa, en ese momento exacto, en aquella Nochebuena. Nadie vio, nadie tocó, pero todos lo sabían. Los viejos relatos, las leyendas contadas al calor del fuego, se convirtieron en advertencias. Años después, cuando ya había crecido, empecé a reflexionar más sobre lo ocurrido. La verdad es que no quería creer en lo que había sucedido, no quería aceptar que algo tan oscuro y monstruoso realmente había estado acechando nuestra casa esa noche. Mi mente intentaba racionalizar, pero en lo más profundo de mi ser sabía que había algo real detrás de esa historia. Algo que no podía ser explicado por las leyendas, ni por los cuentos de la gente mayor, ni por los miedos que nos inyectaban cuando éramos niños. Había algo en el aire, algo que no se podía ver, pero que estaba ahí, acechando, esperando. Recuerdo que al pasar de los años, se hablaba menos de las brujas, pero la inquietud seguía presente. Algunos decían que ya no había nada que temer, que todo había sido producto de la superstición. Otros, sin embargo, aseguraban haber sentido algo en el aire, en los momentos más oscuros de la noche, cuando la tormenta rompía el silencio del pueblo. Y, por supuesto, estaba la señora Marta. Aunque ya no vivía entre nosotros, su recuerdo seguía siendo tan vívido como el de aquella noche. Muchos aún decían que ella había visto algo más, que ella sabía más de lo que decía. Quizás sabía lo que estaba a punto de suceder, o quizás había visto algo que no queríamos ver. Nunca entendí completamente por qué, pero siempre sentí que la tormenta no solo traía lluvia o viento, sino algo más. Algo que estaba por encima de nuestra comprensión, que no podía ser detenido ni con rezos, ni con cerraduras, ni con escopetas. Algo que pertenecía a un mundo distinto, uno oscuro y sombrío que había estado acechando el pueblo mucho antes de esa Nochebuena y que seguiría ahí, aguardando, esperando el momento oportuno para regresar. Lo que sí sé es que la realidad de esa noche nunca se borró de mi mente. Cuando el clima se oscurece y el viento sopla fuerte, cuando la tormenta se hace más intensa y los truenos retumban en el cielo, una sensación de terror profundo me invade. Una sensación que me lleva a esos pasos sobre el techo, a esas sombras al acecho, a ese sonido que nunca se fue. Han pasado ya muchos años desde esa noche, y cada vez que escucho una tormenta, mi corazón late más rápido. El miedo regresa, aunque ya no es tan fuerte, pero sigue allí, como una sombra, como una advertencia. Nunca más volvimos a ver a las brujas, o al menos no de la misma manera, pero esa experiencia marcó el resto de nuestras vidas. Y aunque la vida sigue, el miedo persiste. Porque sé que, en algún lugar, siguen esperando, acechando en las sombras, y no sé cuándo volverán. Así que la próxima vez que te encuentres con una tormenta, cuando el viento sople fuerte y el cielo se oscurezca, recuerda, a veces las leyendas no son solo historias. A veces, son advertencias. Y las brujas son reales. El tiempo pasó, y con él, la vida siguió su curso. Pero no importa cuántos años pasen,
ni cuántas veces intenté convencerme de que todo fue solo una pesadilla de niño, una historia que el miedo convirtió en algo mucho más grande de lo que realmente fue. Una parte de mí siempre sabrá que aquella noche, aquella tormenta, fue algo más. Algo real. Algo que estuvo ahí, acechando en cada rincón oscuro de la casa, en cada ruido extraño que escuchábamos, en cada sombra que se movía en la periferia de nuestra visión. Recuerdo que, con el paso de los años, mis padres intentaron borrar todo vestigio de lo sucedido. Volvieron a reparar el techo, a reemplazar las ventanas que habían sido forzadas y, poco a poco, intentaron regresar a una vida normal. Pero las cicatrices seguían ahí, invisibles pero profundas. A veces, cuando nos sentábamos en la sala después de la tormenta, podía sentir el peso de la historia en el aire, como si todos estuviéramos esperando que algo más ocurriera. Como si alguna vez, en algún momento, las brujas regresaran. Y no estábamos seguros de si estaríamos listos para enfrentarlas nuevamente. El pueblo cambió también, como todo lo que pasa después de una tragedia. La gente comenzó a moverse más rápido por las calles, mirando más de cerca, cerrando más las puertas y las ventanas. Algunos decían que las brujas ya no existían, que eran solo un mito, pero otros, los más viejos, los que conocían las historias y las leyendas del pueblo, susurraban en voz baja que el mal nunca desaparece por completo. Que cuando se ha tocado una vez, cuando se ha sentido esa oscuridad, nunca te suelta. Porque el mal tiene esa capacidad. Se queda dentro de ti, como un veneno que lentamente te va corroyendo, haciendo que nunca puedas vivir en paz. A veces, escucho a los más jóvenes contar historias sobre las brujas, como si fueran solo cuentos para asustarse. Pero yo sé que lo que viví, lo que mi familia vivió, no fue una historia inventada. Fue real. Porque el miedo que sentí esa noche, esa sensación de que algo terrible estaba ocurriendo más allá de nuestra comprensión, no es algo que se pueda inventar. El miedo que te paraliza, que te hace sentir como si no pudieras moverte ni respirar, es una emoción demasiado pura, demasiado humana, para ser solo un producto de la imaginación. Recuerdo que, tras ese evento, las tormentas se convirtieron en algo más que un fenómeno meteorológico. Para mí, cada tormenta era un recordatorio. Cada trueno era un eco de aquellas pisadas sobre el techo. Cada relámpago era una señal de que algo más, algo desconocido, estaba al acecho. La tormenta que esa noche nos arrastró hacia el miedo, hacia lo desconocido, dejó de ser solo un clima. Se convirtió en un símbolo. En una advertencia. Hoy, mirando hacia atrás, sé que ese encuentro con lo desconocido fue un punto de quiebre. No solo para mí, sino para todos los que vivimos esa noche. La percepción del mundo cambia cuando te enfrentas a lo inexplicable, a lo aterrador. Ya no somos los mismos después de una experiencia como esa. El miedo nos transforma. Y no importa cuánto tratemos de explicarlo, de racionalizarlo, siempre habrá una parte de nosotros que se preguntará, ¿y si volviera a pasar? El pueblo sigue siendo el mismo en apariencia, con sus calles conocidas y las casas que permanecen de pie, pero el aire es diferente. Como si todos los que vivimos allí ahora compartiéramos una memoria común, un conocimiento tácito de que hay algo más en la oscuridad. Algo que no podemos ver, pero que sabemos que está allí, acechando, esperando su momento. Tal vez nunca volveremos a ver a las brujas. Tal vez solo fue una noche, una leyenda, un eco de un pasado lejano. Pero no puedo dejar de pensar que, aunque hoy en día ya nadie hable de ellas, siguen allí. Esperando. Observándonos en silencio, como lo hicieron aquella vez, desde los techos, desde las sombras. Y aunque ahora lo cuento con calma, con los años que han pasado desde esa noche, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo cada vez que escucho el sonido del viento fuerte, o cuando una tormenta oscura se acerca. Porque sé que, si alguna vez dejo de creer, si alguna vez dejo de estar alerta, será cuando ellas volverán. Y esta vez, ya no será una historia, ni un recuerdo lejano. Será real. De nuevo. El tiempo no borra estas cosas.
No importa cuántos días pasen o cuántos años se acumulen entre ese momento y el presente, la sombra de lo que ocurrió sigue presente. A veces, cuando las nubes se oscurecen y el viento se vuelve pesado, me encuentro mirando al cielo, esperando lo peor, como si mi cuerpo recordara lo que mi mente intenta olvidar. Y me pregunto, ¿qué haría si volviera a suceder? Si la tormenta regresara con la misma fuerza, con los mismos pasos en el techo, con la misma amenaza acechando fuera de la ventana. La verdad es que no lo sé. No sé si estaría listo para enfrentar de nuevo aquello que no se puede explicar, aquello que no pertenece a este mundo. Porque, aunque han pasado años, aunque todo en mi vida haya seguido su curso, hay algo que nunca podrá ser como antes. Esa noche nos arrancó nuestra inocencia, nos mostró que no estamos tan a salvo como creemos, que las sombras pueden ser más reales de lo que pensamos. Quizás hay quienes no creen en lo que sucedió, quienes aún piensan que todo fue producto del miedo y la superstición. Es fácil decirlo cuando no has vivido lo mismo, cuando no has estado ahí, temblando en la oscuridad, con los ecos de unos pasos sobre el techo resonando en tu pecho. A los que no creen, les diría que no se burlen de las leyendas, no se rían de las advertencias. Porque lo que uno ve en una tormenta, lo que uno siente cuando el viento sopla más fuerte de lo normal, es algo que se queda grabado en el alma. Y aunque no se vea, aunque no se toque, se sabe que está allí, acechando. Hoy en día, intento seguir adelante. Intento no pensar en lo que sucedió, en lo que vi, en lo que sentimos. Pero siempre habrá algo que me detenga. Siempre habrá esa pequeña chispa de miedo que se enciende cada vez que el cielo se oscurece, cada vez que una tormenta amenaza con desatarse. Y aunque mi mente me diga que todo está bien, que nada puede dañarme ahora, una parte de mí sigue alerta, sigue esperando. Sé que nunca sabremos qué era lo que realmente estaba acechando esa noche. Tal vez eran brujas, como decía la señora Marta. Tal vez eran algo más, algo mucho más antiguo, algo que ha estado ahí durante siglos y que solo se deja ver cuando el miedo es lo suficientemente grande como para invocar su presencia. Lo que sí sé es que nunca dejaré de recordar lo que sucedió, de recordar la desesperación de mi madre, el valor de mi padre, la impotencia de mi hermano y yo, los gritos de todos mezclados con los truenos. Y la sensación indescriptible de estar atrapados en un juego que no podíamos entender. No sé si las brujas siguen allá afuera, acechando en la oscuridad, esperando su oportunidad para volver. Pero sé que si alguna vez vuelven, no nos sorprenderán como la primera vez. Ahora sabemos lo que está en juego, lo que hay en la oscuridad, y aunque no estemos preparados, siempre estaremos esperando. La historia de esa noche no es solo mía. Es de todos los que vivimos en ese pueblo, de todos los que escucharon las historias, de todos los que temieron en silencio, de todos los que alguna vez miraron al cielo con miedo, esperando que algo, o alguien, cayera del firmamento. Y aunque las tormentas se detienen, aunque el sol siempre vuelve a salir, una parte de nosotros sabe que lo peor siempre podría regresar. Y tal vez, solo tal vez, nunca nos dejemos engañar por la tranquilidad que sigue después de la tormenta. Porque el miedo nunca se va. Las sombras siempre regresan, aunque intentemos ignorarlas, aunque intentemos convencernos de que las cicatrices del pasado ya se han curado. Pero no, el miedo sigue siendo una sombra persistente que se pega a la piel, que se adhiere a los recuerdos más profundos, como una marca invisible que nunca desaparece. No importa cuánto tratemos de alejarnos de ello, siempre hay algo, un pequeño resquicio en nuestra mente que nos lleva de vuelta a esa noche. Es curioso cómo, con el paso de los años, el miedo se transforma. Ya no es ese miedo visceral, ese pavor que se apodera de tu cuerpo cuando escuchas esos pasos en el techo, cuando sientes que algo está esperando a que bajes la guardia. Ahora es más sutil, casi imperceptible. Se esconde en las pequeñas cosas. En el viento que cambia de dirección de repente, en una puerta que cierra con un sonido extraño, en la sensación de que no estamos tan a salvo como creemos.
A veces, cuando estoy solo en casa y la tormenta se desata, escucho el crujir de las paredes o el golpeteo de la lluvia contra las ventanas, y por un momento, un escalofrío recorre mi cuerpo. El aire se vuelve denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo que no puedo ver, pero que puedo sentir. Y en esos momentos, es imposible no recordar lo que sucedió aquella noche. Las sombras que se movían en los techos, las figuras que acechaban desde la oscuridad. En esos momentos, no puedo evitar preguntarme si realmente se fueron. Sí, tal vez, están solo esperando, observando desde la distancia, hasta que olvidemos lo que aprendimos. No me malinterpreten, no estoy diciendo que las brujas hayan ganado, ni que nuestra historia sea solo una advertencia sobre lo paranormal. Pero lo que esa noche me enseñó es que a veces la oscuridad no es solo un lugar, es una presencia. Una presencia que se alimenta del miedo, que se infiltra en nuestros pensamientos y nos acecha en los momentos más vulnerables. Y, aunque no lo veamos, sabemos que está allí. Siempre. Mi vida no ha sido la misma desde entonces. Aunque intento seguir adelante, aunque trato de olvidar, hay una parte de mí que sigue alerta, que sigue buscando señales, buscando huellas de lo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí. Es un instinto, una necesidad de estar preparado, de no bajar la guardia nunca más. Porque, aunque la tormenta pase, aunque el cielo se calme y el sol vuelva a brillar, algo dentro de mí sabe que la próxima tormenta podría traer algo mucho peor que solo lluvia. El miedo se ha convertido en una especie de compañero constante, un recordatorio de que, aunque queramos creer que todo está bajo control, siempre hay algo más allá de nuestra comprensión. Algo que está esperando, observando, acechando en la oscuridad. Tal vez nunca sepamos qué fue lo que realmente pasó esa noche, tal vez las brujas eran solo una manifestación de algo mucho más profundo, algo que toca la esencia misma de nuestra existencia. Al final, lo que esa noche me dejó fue una lección importante: no podemos vivir ignorando lo que no vemos, lo que no entendemos. Porque a veces, lo que acecha en las sombras no es solo un mito o una leyenda. Es real. Y siempre que bajemos la guardia, siempre que dejemos de creer, podría ser el momento en que vuelva, más fuerte que nunca. Así que, la próxima vez que veas una tormenta en el horizonte, que sientas el aire cargado de electricidad, o que oigas un sonido extraño en la oscuridad, recuerda que no estás solo. Las sombras siempre regresan, esperando a que las dejemos entrar. Y aunque las llamemos leyendas, a veces, las leyendas son solo advertencias de algo mucho más cercano de lo que pensamos. La vida sigue, por supuesto. Y aunque trato de seguir adelante, de no dejar que ese miedo me controle, la realidad es que algo dentro de mí ha cambiado para siempre. Cada vez que paso por el pueblo, especialmente por las calles que se acercan al lugar donde todo ocurrió, siento una sensación extraña, como si el aire estuviera más denso. Como si el suelo mismo me estuviera recordando lo que sucedió allí. En las noches, aunque ya no haya tormentas, el sonido de los grillos y el susurro del viento me parecen más inquietantes de lo que deberían. El tiempo, como siempre, ha borrado algunas huellas. La gente ha seguido adelante. El pueblo ha cambiado. Las casas se han renovado, los negocios han crecido, la gente ha dejado de hablar de las brujas y sus historias. Pero yo sé que, aunque no se mencione, aunque la calma parezca haber regresado, algo sigue allí. Algo sigue esperando. Porque el miedo no es algo que desaparezca fácilmente. No es algo que se pueda olvidar simplemente porque el tiempo ha pasado. Y aunque me esfuerzo por vivir sin pensar en lo que ocurrió, siempre hay algo, un leve susurro en mi interior, que me dice que no estamos tan a salvo como creemos. Las personas que vivieron en el pueblo antes de esa noche nunca hablaron de lo que sucedió. No era solo que no querían recordar, era como si todo lo que pasó esa Navidad hubiera sido borrado de la memoria colectiva, como si el pueblo, en su conjunto, hubiera decidido sellar el recuerdo. Pero, en mi caso, eso no fue posible. El terror que viví esa noche se convirtió en una marca indeleble en mi vida, un recordatorio constante de que, en las profundidades de la oscuridad, siempre hay algo esperando.
Me he mudado varias veces desde entonces. He vivido en diferentes lugares, con diferentes climas, diferentes tormentas, diferentes paisajes. Pero nada, absolutamente nada, me ha dado la misma sensación de seguridad que tenía antes de esa noche. Cada lugar, cada rincón oscuro, me recuerda que la amenaza nunca desaparece del todo. Puede estar esperando en la esquina, agazapada, esperando el momento oportuno para volver a aparecer. Y es que, en el fondo, sé que mi miedo no es solo a las brujas. Es a la incertidumbre de no saber qué más podría estar ahí afuera. Que otras criaturas, que otras sombras, acechan en los lugares que no podemos ver, que no podemos comprender. Después de todo, si algo tan horrible pudo ocurrir, si algo tan oscuro pudo tomar forma en la realidad, ¿qué más podría estar esperando en la oscuridad? ¿Qué otras historias, qué otras leyendas, qué otras verdades ocultas existen más allá de nuestra vista? El miedo, como dije antes, nunca desaparece por completo. Siempre hay una parte de mí que espera el regreso de lo que no podemos ver. Y aunque en mi mente trato de racionalizar, de convencerme de que todo fue solo una pesadilla colectiva, una manifestación de nuestros miedos más profundos, mi cuerpo sabe la verdad. Sabe que esa noche no fue un accidente, no fue un simple truco de la mente. Fue real. Y, de alguna manera, sigue siendo real. Cada vez que escucho el viento en la noche, cada vez que veo nubes oscuras formando tormentas en el horizonte, no puedo evitar pensar en aquellas figuras en el techo, en los ruidos que se filtraban a través de las paredes, en las sombras que se movían como si tuviesen vida propia. Y aunque trato de mirar hacia adelante, de no dejar que el pasado me arrastre, una parte de mí sabe que la oscuridad nunca se va del todo. Porque las sombras, como el miedo, siempre regresan. Y así, mientras el mundo sigue girando, mientras las estaciones cambian, mientras las tormentas vienen y se van, yo sigo esperando. No de manera consciente, no todo el tiempo, pero siempre, de alguna forma, en el fondo de mi ser. Porque sé que el miedo nunca se olvida. Y las brujas siguen esperando. Las brujas, como todas las leyendas, tienen una manera especial de permanecer vivas. No necesitan ser vistas para existir. No necesitan aparecer cada vez que el viento se desata o cada vez que la tormenta se deshace sobre el pueblo. Se alimentan de la memoria, de lo que dejamos atrás, de las historias no contadas, de las experiencias que no podemos olvidar, aunque intentemos enterrarlas. Y así, mientras el tiempo avanza y el mundo sigue adelante con su rutina diaria, las brujas, en algún rincón de mi mente, continúan esperando. No están en el techo de la casa, ni rondando sobre el pueblo. Están en esos momentos de calma, cuando todo parece tranquilo, cuando el viento susurra en las noches solitarias, cuando el cielo se oscurece y los rayos iluminan por un segundo el horizonte. En esos breves instantes, cuando todo parece en silencio, sé que ellas están allí, observando, esperando, como sombras que nunca se disipan. A veces, cuando miro a mi alrededor, veo a la gente vivir sin miedo, seguir con sus vidas como si no hubiera nada más allá de lo que sus ojos pueden ver. Y me pregunto, ¿realmente han olvidado? ¿O es que, simplemente, ya no creen? Tal vez piensan que todo lo que ocurrió esa noche fue solo una historia, una de esas que se cuentan para asustar a los niños o para mantenerlos obedientes. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que sentimos. Y sé que, aunque el pueblo siga adelante y las generaciones crezcan sin recordar, las brujas siguen esperando. Y entonces, cuando el clima cambia de nuevo, cuando la tormenta se prepara para desatarse, siento esa misma sensación que recorría mi cuerpo cuando era niño. Ese miedo que no puedes racionalizar, que no puedes controlar. Las brujas han estado esperando todo este tiempo, y el miedo no se ha ido. No ha desaparecido, no con el paso de los años ni con el desgaste del tiempo. El miedo permanece, quieto, en el fondo de mi alma, listo para despertar cuando las circunstancias lo permitan. Es curioso cómo el miedo tiene esta capacidad de mantenerse dormido, de esperar pacientemente hasta que el momento llegue.
Durante tanto tiempo pensé que podría dejarlo atrás, que podría vivir sin que esa sombra me persiguiera. Pero no es algo que puedas abandonar tan fácilmente. El miedo se convierte en parte de ti. En cada tormenta, en cada rayo que ilumina la noche, en cada ruido inexplicable que parece venir de la nada, el miedo despierta de nuevo, recordándome que, aunque ahora lo llame solo una sensación, es algo mucho más profundo. Algo que ya no puedo ignorar. Así que ahora, cuando veo las nubes oscuras sobre el horizonte, cuando escucho el viento golpear las ventanas o el sonido de un trueno lejano, no puedo evitar pensar en aquellas figuras en el techo. No puedo evitar recordar los pasos, los susurros, la desesperación de esa noche. Porque sé que, aunque las tormentas pasen y la vida siga, lo que ocurrió esa Navidad no se puede borrar. No se puede olvidar. Y las brujas, aunque ya no las veamos, siguen allí, en algún lugar, esperando el momento en que el miedo sea lo suficientemente fuerte como para resurgir. Nunca seré capaz de olvidar lo que viví. Nunca podré mirar una tormenta sin recordar aquellos pasos sobre el techo. Y aunque me digan que todo fue solo una historia, una leyenda, sé que algo más ocurrió esa noche. Algo real. Y tal vez, solo tal vez, ese algo aún sigue esperando. Es extraño cómo el miedo puede tomar muchas formas. Lo más aterrador no es la manifestación visible de lo que tememos, sino la sensación de que algo permanece, algo que no vemos pero sabemos que está ahí, al acecho, esperando. Las brujas, o lo que fuere que estuviera tras las sombras esa noche, no eran solo una presencia en el techo, no solo unas figuras moviéndose en la oscuridad. Lo que realmente nos acechaba era mucho más que eso. Era el conocimiento de que, en cualquier momento, lo desconocido podría irrumpir de nuevo en nuestras vidas, de una manera que no podríamos prever, de una manera que no podríamos detener. A veces, en las noches más tranquilas, cuando el viento cesa y todo parece en silencio, puedo sentir esa misma presión en el aire, ese mismo peso que me oprimía en el pasado. Como si el mundo, por un breve instante, se preparara para algo. Como si la calma fuera solo un engaño antes de que lo peor se desate. Y me encuentro mirando hacia el cielo, buscando esas nubes oscuras, escuchando cada sonido a lo lejos, esperando, aunque no quiera, que algo vuelva a ocurrir. Las brujas ya no son solo una historia. No son solo parte de un cuento que los viejos del pueblo solían contar. Son una advertencia, una que nunca dejaré de escuchar. La tormenta, la lluvia, los truenos, todos esos pequeños detalles que antes ignoraba, ahora son señales. Señales de que lo que no vemos puede ser más peligroso que lo que conocemos. Y aunque el pueblo haya seguido adelante, aunque las familias continúen viviendo sus vidas como si todo fuera normal, sé que todos llevamos, de alguna manera, esa memoria oculta. Esa advertencia guardada en lo más profundo de nosotros. Y no es solo la tormenta lo que me recuerda. Es todo lo que vino después. Las noches en que no pude dormir, las veces en que escuché ruidos extraños, los momentos en que, al mirarme en el espejo, sentí que algo me observaba desde detrás de mis propios ojos. Todo eso se conectó, de alguna manera, con aquella noche. Porque el miedo no se queda solo en un momento. No se va tan fácilmente. Se infiltra en tu vida, se convierte en parte de tu rutina, hasta que llega un día en que te das cuenta de que ya no puedes escapar de él. Quizá nunca sabremos la verdad detrás de lo que sucedió. Quizá nunca comprendamos completamente por qué esas figuras estaban allí, por qué esa tormenta llegó de repente, por qué el mal parecía manifestarse de esa manera tan aterradora. Pero sé que lo importante no es entenderlo. Lo importante es saber que algo más allá de nuestra comprensión nos rodea. Algo que, aunque queramos ignorarlo, está esperando, siempre esperando. Y tal vez, esa es la lección más grande que me dejó esa noche. Las brujas, o lo que sea que haya sido, son solo un recordatorio de que no estamos solos, de que lo que no podemos ver es tan real como lo que tocamos, tan presente como la luz del día. Y cuando más lo olvidamos, cuando más nos convencemos de que todo es solo una historia, es cuando el mal vuelve,
siempre en el momento más inesperado, siempre cuando estamos más desprevenidos. Así que, cuando llegue la próxima tormenta, cuando el viento sople fuerte y las nubes oscurezcan el cielo, no lo olvidaré. No olvidaré lo que aprendí esa noche. No olvidaré que el miedo nunca se va. Y que, tal vez, esa es la única verdad que tenemos, el mal está siempre cerca, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para regresar. Y mientras sigan pasando los años, mientras sigamos viviendo nuestras vidas, lo único que puedo hacer es estar preparado, estar alerta, porque sé que, tarde o temprano, el miedo volverá. Porque las brujas nunca se van del todo. El tiempo, como siempre, nos engaña. Nos hace creer que todo lo que hemos vivido queda atrás, que las cicatrices se curan con el paso de los días y que lo que una vez nos aterrorizó se desvanece con la distancia. Pero lo que aprendí aquella noche, lo que nunca pude olvidar, es que el tiempo no borra el miedo. Lo entierra, lo disfraza, lo hace descansar en las profundidades de nuestra mente, esperando el momento en que resurja, cuando menos lo esperemos. Y aquí estoy, años después, viviendo una vida aparentemente tranquila, rodeado de cosas cotidianas, de las mismas luces, sonidos y rostros que siempre estuvieron ahí. Pero en la quietud de la noche, en el momento exacto en que todo se calma, puedo sentirlo, esa sensación. Es como un leve cosquilleo en la nuca, como si algo estuviera observándome, como si ese algo, ese mal, aún estuviera cerca, esperando a que la oscuridad lo vuelva a liberar. Y aunque trato de racionalizarlo, de decirme que solo es el eco de lo que viví, una parte de mí sabe la verdad, el mal nunca se aleja realmente. La última vez que una tormenta se desató de manera tan violenta, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sin pensar, sin poder evitarlo, me encontré mirando al cielo, buscando las nubes oscuras, esperando escuchar ese sonido ominoso, ese golpeteo en el techo, esa presencia que había marcado mi vida para siempre. Me di cuenta de que, aunque mi mente intentara desconectarse de lo que había sucedido, mi cuerpo recordaba. El miedo había quedado grabado en cada célula de mi ser, y no importaba cuántos años pasaran, no importaba cuán fuerte intentara borrar esa experiencia de mi memoria. El miedo seguía vivo. Cada vez que las tormentas se desatan, ya no me asustan solo los truenos o el viento. Me asusta lo que podría estar acechando en la oscuridad, lo que podría estar esperando en ese espacio entre el relámpago y el silencio. Y lo peor de todo es que, aunque ya no quiero pensarlo, aunque trato de convencerme de que las brujas son solo una leyenda, una pesadilla de niño, una parte de mí sabe que lo que ocurrió esa noche fue real. No sé si las brujas regresarán alguna vez, o si todo lo que viví fue solo una manifestación de mi propio miedo. Pero sé que no puedo ignorar lo que sentí, lo que vi, lo que experimenté. Hoy, mirando al pasado, puedo ver cómo esa experiencia cambió todo. Cambió la forma en que miro el mundo, cómo escucho el viento, cómo me acerco a la oscuridad. Nunca volveré a ver una tormenta de la misma manera. Nunca volveré a mirar al cielo sin preguntarme si, detrás de las nubes, algo sigue esperando. Algo que no podemos ver, pero sabemos que está allí, acechando. El miedo es una fuerza poderosa. No es algo que se pueda controlar con razón o lógica. No se puede racionalizar. El miedo se apodera de nosotros en los momentos más inesperados, cuando estamos más vulnerables, cuando creemos que todo está bajo control. Y aunque tratemos de olvidarlo, de vivir sin pensar en lo que ocurrió, el miedo siempre regresa. Porque, al final, lo que aprendí aquella noche es que lo peor que podemos hacer es olvidar. Olvidar nos hace débiles, nos hace desprotegidos. Y, cuando menos lo esperamos, el mal puede regresar. Así que, aunque sigo adelante con mi vida, aunque trato de vivir en paz, hay una parte de mí que nunca dejará de esperar. Y sé que no soy el único. Todos los que estuvimos allí esa noche, todos los que escuchamos esos pasos en el techo, sabemos lo que ocurrió. Y aunque no hablemos de ello, aunque intentemos seguir con nuestras vidas, todos sabemos que lo que vivimos no fue un sueño. Fue real. Y, quizás lo más aterrador de todo,
es que sabemos que las brujas, o lo que sea que estuvo allí, pueden regresar en cualquier momento. La oscuridad nunca se va del todo. El mal sigue ahí, esperando, acechando en las sombras, listo para aprovecharse de nuestra incredulidad, de nuestra falta de preparación. Y mientras vivamos, mientras la tormenta continúe viniendo, seguiremos esperando. Porque sé que, tarde o temprano, el ciclo comenzará de nuevo. Las brujas siempre estarán esperando. Nunca podré dejar de sentir esa sensación, esa pesada presencia en el aire, como si algo, o alguien, estuviera observándome en cada momento de silencio. Quizás no sean brujas, o tal vez lo sean, o tal vez sea algo aún más antiguo, algo que nunca podremos comprender por completo. Pero lo que sí sé es que el miedo, ese miedo visceral que nos arrastra al abismo, no es algo que se pueda esconder en lo más profundo de uno mismo y olvidarlo. El miedo permanece, se esconde, se adapta, pero nunca se va. El pueblo sigue adelante, como debe ser. Las familias continúan con sus rutinas, los niños crecen, se casan, tienen hijos, y las historias de antaño se van desvaneciendo en el aire, convertidas en meros susurros. En mitos que solo se cuentan en noches frías y solitarias. Pero mientras el pueblo sigue su curso, algo permanece en la atmósfera, algo que no se puede ver ni tocar, pero que está allí, siempre, esperando el momento en que la oscuridad se apodere de nuevo. Lo que más me asusta, lo que más me inquieta, es que el tiempo tiene una forma extraña de borrar las huellas de lo que realmente ocurrió. Con el paso de los años, las personas olvidan, las generaciones que siguen no conocen el miedo de lo que nosotros vivimos. Y en su ignorancia, en su despreocupación, está la verdadera amenaza. Porque cuando dejas de temer, cuando dejas de estar alerta, es cuando lo peor puede regresar. Y esa es la lección más dura de todas. A veces, el mayor peligro es el que no vemos, el que dejamos pasar cuando nos olvidamos de las lecciones del pasado. Cada tormenta, cada viento que sopla, cada nube que oscurece el cielo me trae recuerdos. No solo de aquella noche, sino de todo lo que cambió en mí después de esa experiencia. Me encuentro mirando al cielo, buscando algo que tal vez nunca vuelva a aparecer. Pero el miedo sigue siendo el mismo. Y la verdad es que no sé si alguna vez me liberaré de él. No sé si alguna vez podré dejar de esperar, de preguntarme si las brujas regresarán. O si tal vez, algo peor, algo más antiguo y oscuro, nos acecha, esperando que bajemos la guardia, que olvidemos, que creamos que el mal ya ha pasado. La vida continúa, claro. Las estaciones cambian, el sol brilla, y el mundo sigue su curso. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que las cicatrices no se curan del todo. Puedo seguir adelante, pero la sombra siempre estará allí, acechando en las esquinas de mi mente. Y cuando la tormenta regrese, cuando el viento se vuelva más fuerte y los truenos retumben en el cielo, no puedo evitar preguntarme, ¿qué más está esperando, más allá de las nubes oscuras? ¿Qué acecha en la oscuridad que hemos dejado de ver? Nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente ocurrió esa noche. Tal vez las brujas sean solo un mito, solo una leyenda que se hizo real para nosotros en un momento de desesperación y miedo. Pero no importa lo que digan los demás. No importa cuántas veces tratemos de racionalizarlo. Lo que viví, lo que sentimos, lo que experimentamos, es algo que no puedo borrar de mi memoria. Y aunque no pueda verlas, aunque no pueda tocarlas, sé que las brujas, o lo que sea que estuviera allí esa noche, siguen esperando. A veces me pregunto si la tormenta de esa noche no fue solo un fenómeno natural, sino una manifestación de lo que acecha en las sombras. Un aviso, tal vez, de que el mal nunca se va, que nunca estamos realmente a salvo. Durante muchos años intenté dejar atrás la idea de las brujas, de las criaturas que saltaban en los techos, pero hay algo en la noche que me recuerda que el mal tiene muchas formas. Y algunas de esas formas pueden ser invisibles, esperando a que olvidemos, a que bajemos la guardia. Las tormentas siguen llegando, como siempre lo hicieron. Y siempre que las veo, algo en mi interior se tensa. No porque tema los truenos o la lluvia, sino porque hay algo más,
algo profundo y visceral, que me hace pensar que las sombras que nos acechan no están tan lejos. Puedo sentirlo en la presión del aire antes de que comience la lluvia, en la quietud que se siente antes de que la tormenta explote. Es como si la naturaleza misma, el viento y la lluvia, estuvieran alertando de algo más, algo que está más allá de lo visible, algo que solo se muestra cuando estamos demasiado distraídos para notarlo. La gente del pueblo, los que nacieron después de esa noche, los que no vivieron el miedo en carne propia, nunca entenderán lo que sucedió. Para ellos, las historias de brujas son solo cuentos, solo cosas de viejos que se cuentan alrededor del fuego. Pero los que vivimos esa noche, los que sentimos la desesperación de ver a nuestra familia vulnerable, atrapada en la oscuridad, sabemos que hay algo más. Algo que nunca se puede explicar, que nunca se puede comprender completamente. Y tal vez esa sea la lección más aterradora de todas, que hay cosas en este mundo que no podemos ver ni comprender, pero que aún así están ahí, esperando. Puedo ver a las nuevas generaciones crecer sin miedo, sin conocer la angustia de escuchar pasos sobre el techo en una noche tormentosa, de sentir que el mal está esperando, que las sombras son más que solo oscuridad. A veces me siento extraño al ver cómo siguen viviendo sus vidas, como no parece importarles lo que podría acechar en la oscuridad. Pero yo sé, en lo más profundo de mi ser, que si alguna vez dejan de estar alerta, si alguna vez creen que todo está bien, será el momento perfecto para que lo desconocido regrese. Lo peor es no saber cuándo llegará. Esa es la parte que más me atormenta. Es el miedo a lo impredecible, al mal que acecha sin previo aviso. Porque, en el fondo, sé que no importan las barricadas, los rezos, ni las armas. Lo que pasó esa noche no fue un accidente. No fue una simple historia de terror que se desvaneció al amanecer. Fue real. Y lo que aprendí es que, aunque queramos olvidar, aunque tratemos de seguir adelante como si nada hubiera pasado, el mal siempre está cerca. Y si alguna vez perdemos de vista eso, si alguna vez nos convencemos de que las sombras ya no existen, es cuando volverán. Hoy, me pregunto si el miedo que siento al escuchar la tormenta es solo un eco de lo que viví o si realmente es algo que nunca se ha ido. Quizás sea una mezcla de ambas cosas. Quizás el miedo sigue presente, pero también, en el fondo, algo me dice que las sombras nunca se van. Quizás esa es la verdad que nos han ocultado, que estamos rodeados de cosas que no entendemos, cosas que acechan, esperando que olvidemos, esperando que dejemos de creer. Y si alguna vez las brujas regresan, si alguna vez el mal vuelve a nuestra puerta, no habrá barrera que lo detenga. Porque, al final, el mal no necesita ser visible. No necesita aparecer de nuevo en forma de figuras en los techos ni de sombras que acechan en la oscuridad. El mal puede regresar en cualquier forma, de cualquier manera, y lo peor es que, en el fondo, siempre sabremos que está ahí. Nos acecha, nos observa, y no importa cuántos años pasen o cuántas tormentas se desaten, el miedo nunca se olvida. Tal vez nunca volvamos a ver las brujas. Tal vez solo fue un mal sueño, una pesadilla que se mezcló con las leyendas del pueblo. Pero lo que sé con certeza es que esa noche, esa experiencia, nunca se irá. Y aunque intente seguir adelante, siempre, en lo más profundo, tendré la sensación de que el mal sigue allí, esperando en las sombras, listo para regresar cuando menos lo espere. Porque, al final, las brujas, o lo que sea que estuviera acechando esa noche, nunca se van del todo. Y eso, en el fondo, es lo que más me aterra. El tiempo, con su implacable avance, nos engaña a todos. Hace que creamos que todo se olvida, que el paso de los años borra las huellas del miedo. Pero, en mi caso, cada tormenta me recuerda que ese miedo nunca se desvanece por completo. La sensación de esa noche, la sensación de estar al borde de lo imposible, de lo inexplicable, sigue flotando en el aire cada vez que el viento sopla más fuerte. Cuando el cielo se oscurece y los primeros truenos resuenan en el horizonte. Es curioso cómo las cosas que nos marcan son las que más difícilmente podemos olvidar. Y aunque intento vivir mi vida, seguir con mis rutinas, con mi familia, hay algo dentro de mí que sigue vigilante, que sigue alerta.
No sé si es la parte de mí que sabe que el mal nunca se va, o si es el temor de que, en algún momento, podría regresar. Lo único que sé es que ese miedo sigue allí, como una sombra, algo que nunca desaparecerá del todo. A veces me encuentro preguntándome si alguna vez seré libre de esa sensación. Si algún día podré vivir sin mirar al cielo y preguntarme si algo oscuro está acechando entre las nubes, si alguna vez podré caminar por la noche sin el miedo de que el viento me traiga un susurro, un ruido. Algo que me haga voltear y preguntarme si hay algo más allá de lo visible, algo que no debería estar allí. El pueblo, por su parte, sigue su curso. Las casas se construyen, las familias crecen, los niños ya no temen las viejas historias que los abuelos solían contar alrededor de la fogata. La vida continúa, como siempre lo hace, como siempre debe. Pero algo en el aire sigue distinto. Algo ha cambiado. Las personas quizás ya no hablan de las brujas, ya no susurran sobre lo que ocurrió en aquella Nochebuena. Pero en sus ojos, en sus expresiones, veo que algo sigue presente. Es como si todos, de alguna manera, supiéramos que no todo en el mundo puede ser explicado, que no todo lo que existe puede ser visto con los ojos. Las tormentas ya no me asustan de la misma forma, claro. Al principio, el miedo me paralizaba, me dejaba inmóvil, esperando lo peor. Ahora, me he acostumbrado a vivir con él, a reconocerlo, a dejarlo estar allí, como una sombra que sigue mi paso. Pero no puedo evitar sentirlo cada vez que las nubes se oscurecen y el viento comienza a soplar. Es como un recordatorio constante de que, incluso en lo más cotidiano, en lo más seguro, hay algo más allá de lo que entendemos, algo que puede irrumpir de la nada y cambiarlo todo. A veces, cuando estoy solo, cuando la casa está en silencio y el día llega a su fin, me encuentro mirando al cielo, buscando algo. No sé qué es exactamente, ni siquiera sé si realmente lo espero ver, pero algo dentro de mí lo espera, como si esa presencia, esa sombra, aún estuviera al acecho, como si nunca hubiera desaparecido realmente. Y me pregunto, ¿realmente queremos olvidar? ¿Realmente queremos dejar atrás lo que vivimos, lo que sabemos, lo que sentimos en lo más profundo de nuestras entrañas? Las brujas, o lo que sea que estuviera en nuestra casa esa noche, no fueron solo una historia. No fueron solo un mito. Fueron reales. Y, aunque el tiempo siga adelante, aunque todos sigamos adelante, sé que no seremos los mismos. Algo cambió esa noche, algo que nunca podremos deshacer. Así que, mientras las tormentas sigan viniendo, mientras el viento siga soplando y el cielo siga retumbando con su furia, yo seguiré esperando. Porque sé que, aunque ahora las brujas parezcan una leyenda olvidada, algo sigue acechando. Y mientras vivamos, mientras las generaciones sigan naciendo, ese algo, esa oscuridad, siempre estará esperando. No podemos ignorarlo, no podemos escapar de ello. El miedo nunca se va. Y, aunque tratemos de convencer a otros de que ya no hay nada que temer, yo sé lo que sentí esa noche. Y eso nunca lo olvidaré. Las brujas, las sombras, el mal, todo lo que no podemos ver sigue ahí, esperando. Y siempre que miramos al cielo, siempre que la tormenta se desata, recordamos. Y aunque no queramos, el miedo sigue vivo, esperando a que olvidemos. Pero no olvidaremos.